Y a mí la reflexión de la comunicación es lo que me ha cambiado la vida, porque me ha permitido ser mucho más empática, ser mucho más responsable, no responsable de hacer la tarea, sino responsabilizarme de lo que hago y de lo que digo. Y eso me ha ayudado a tener un gran balance. Creciendo con Dalia Berman. Dalia, bienvenida a Creciendo. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Oye, para dar un poquito de contexto, como te platicaba anteriormente, en Creciendo nos enfocamos al tema del balance entre cuerpo, mente y espíritu. Y una parte fundamental, pues es estar bien contigo mismo, ¿no? Claro. Y para estar bien contigo mismo tienes que estar bien con los demás. Y las relaciones interpersonales pues, son de lo más importante, ¿no? Y para las relaciones interpersonales, pues el tema de la comunicación es básico, ¿no? Claro. Y pues tú te dedicas a esto de la comunicación. A la comunicación, sí, correcto. Lo cual se me hace sumamente interesante. Platícanos cuál es la idea o premisa que buscas transmitir a la gente. Pues justo es bien interesante este concepto de la comunicación, porque creo que hay poca gente que realmente se dedica a enseñarle a la gente a comunicar. Y justamente cuando hablo de que le enseño a la gente a comunicar, esto suena tan general que cuesta trabajo aterrizarlo. Y parte de mi propósito siempre es enseñarle a la gente que la comunicación es una herramienta. Uh-huh. Es una herramienta que puede hacer que tu vida sea más sencilla. Ahorita, por ejemplo, decías con las relaciones interpersonales, cómo saber de comunicación y saber cómo comunicarte hace que tus relaciones fluyan. A mí me gusta pensar en la comunicación, esto es un poco arriesgado de decir, pero lo voy a decir, me gusta pensar en la comunicación como un lubricante. Ajá. Hace todo más fácil, ya sea tu crecimiento profesional, ya sea las relaciones interpersonales o en general la claridad también que tienes sobre tus pensamientos y cómo transmitírselos al mundo. Entonces, si yo pudiera decirle a la gente una cosa, es que la comunicación es una herramienta. Aparte para todo, ¿no? Porque Sí. por un lado, el típico, te casas y te dicen de consejo, ¿no? Nunca pierdas la comunicación, Claro. siempre platica con tu pareja antes de dormir. Sí. Y hay muchos de estos conceptos que dicen, pues la comunicación con tu pareja es de lo más importante, pero en todos los aspectos y literal, todo lo que hacemos todos los días, o por lo menos en mi caso y Sí. mucha gente, es tratar con más personas, ¿no? Claro. Y hay algo interesante que estás diciendo, que creo que aquí es donde justo viene lo que intento hacer todos los días, que es todo el mundo te da consejos de la comunicación es lo más importante y todo empieza a partir de la comunicación, pero ¿quién ¿cómo? nos está enseñando a comunicar? Sí. Es impresionante que en la escuela ni siquiera haya una materia sobre comunicación humana. Todo el mundo recomienda tener buena comunicación, pero nadie lo enseña. Y ahí es donde intento entrar yo. Aparte, todo depende también cómo lo dices, ¿no? Claro, totalmente. El mensaje es como dicen, el primer año de casados es ¿cómo amaneciste mi vida? ¿No? A los 25 años es ¿cómo amaneciste? A los 50 es ¿cómo amaneciste? Entonces, diciendo exactamente lo mismo de diferente forma quiere decir completamente otra cosa, Cambia ¿no? el mensaje por completo. Y ahí te diría también que este gran debate de la comunicación, que muchísima gente se centra en ese debate, que es, ¿importa lo que dices o cómo lo dices? Y ahí está siempre esta idea de poner esas dos cosas como en contra. Y yo siempre digo que sería como preguntarle a una persona que a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá. Es imposible contestar esa pregunta. Lo mismo pasa con qué importa más, lo que dices o cómo lo dices. Ambas cosas importan. Sí. Importa el fondo, importa la forma también. Y eso es justo de lo que
es lo que siempre he intentado enseñarle a la gente. Importa lo que dices y cómo lo dices. Fíjate que ahorita con el tema de las redes sociales es un efecto que anteriormente era más, ¿cómo te diré? Pues más persona a persona, ¿no? Ujú. Esta parte de la comunicación, digo, o de persona a persona, o por lo menos una llamada, y en la forma que dices las cosas cambia mucho lo que puedes decir. Claro. Y a mí, históricamente me pasaba, particularmente con Germán, mi hijo más grande, cuando era mucho más chico, que con este rollo del WhatsApp, ya sabes, empezaba un tema de, oye, pues esto y demás. Entonces empezaba una discusión, pero por recadito, Sí. ¿no? Y después terminaba peor las cosas, ¿no? Y ya sabes, como que el problema era que no sabes o no encuentras bien el tono de la Totalmente. conversación. Sí. Entonces llegó un momento que le dije, no, 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 si vamos a discutir algo, hablamos, En porque persona. en persona, o por lo menos por Sí, teléfono, ¿no? Pero no podemos estar discutiendo algo por recado, porque claro, siempre terminas pensando una cosa que no era, o el tono, claro. o ya dices no, es no, o no. No, y la comunicación escrita es bien interesante porque además hoy en día casi un 70% de nuestra comunicación ya es escrita. Y lo que pasa es muy riesgoso eso porque la persona que recibe el mensaje interpreta ese mensaje a partir de su propio tono y Sí, no el tono con lo que la otra persona lo intentó mandar. Y por eso yo estoy muy a favor de muchas cosas en la comunicación escrita, tanto en, por ejemplo, usar emojis. ujú, Creo que es algo que ayuda muchísimo a darle intención a tu comunicación. O, por ejemplo, los voice notes, ¿no? Siempre me preguntan, oye, ¿qué opinas de los voice notes? ¿Es bueno mandarlos? ¿Vale la pena? ¿No son muy incómodos para la otra persona? Y bueno, todo depende, que es mi palabra favorita siempre. Depende del contexto, pero yo siempre soy a favor de, si crees que tu mensaje escrito no se va a poder interpretar como tú quieres, manda una nota de voz. sí, 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 Tienes que totalmente. hacer todo lo que esté Ahorita, en tu poder para hacer llegar tu mensaje. ahorita que estabas diciendo de los emojis, yo en este rollo de las redes sociales soy relativamente nuevo, Ujú. entonces no, todavía no le sé bastante bien. Aquí las expertas me ayudan y mi esposa que más o menos sabe, Marcela, ¿no? Y entonces me llega, pues ya sabes, cuando vas poniendo los comentarios que te hacen pues, el like al lado, ¿no? Que es Sí, un corazoncito, ¿no? sí, como las reacciones que va La teniendo la reacción, gente, sí, bueno, pero el like típico es el corazoncito sí, al lado, ¿no? Y me pasa que no sé quién me hace un comentario, pero cuando es de un story, llega como mensaje. sí. Y entonces pues, le pongo un corazón y así me dice Marcela, ¿por qué le pones un corazón? Pues es un like. No, 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 me dice, no quiere Eso decir no lo mismo. significa. Entonces son los temas de Son los códigos, comunicación. no, podríamos hacer todo un podcast sobre los códigos de comunicación virtual porque también cambia por completo y es Sí. un tema. Y también es nuestra responsabilidad acoplarnos y irnos adaptando a ese tipo de comunicación. Oye, pues entrando en materia, platícanos cuáles son los diferentes estilos de comunicación que hay. Ok, a ver, supongo que te refieres al concepto de la comunicación asertiva, ¿no? Correcto. Y creo que O antes sea, si de eres pasivo, sí, pasivo, agresivo, agresivo, que sí. exactamente. Y creo que, Germán, voy a regresar tantito a algo que creo que es muy importante decir antes de empezar con los estilos, Sí. que es diferenciar entre una comunicación efectiva y una comunicación asertiva, Ujú, porque muchísima gente confunde estos dos conceptos. Una comunicación efectiva es hacer llegar tu mensaje. Si yo digo una cosa y tú entiendes lo que estoy diciendo, perfecto, ya hay una aunque comunicación. lastimes al tercero. Exacto. Aunque no importa qué sucedió en el transcurso de lo que acaba de pasar, si el mensaje llegó y yo conseguí mi objetivo, listo. Esa es comunicación efectiva y es muy importante tenerla. Ujú, Pero hay otro tipo de comunicación que es la comunicación asertiva. Y se complementan. Idealmente todos tendríamos que tener ambas, pero mucha gente confunde estas dos cosas y no son lo mismo. ujú. Entonces, ¿qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva es un
una forma de comunicación, un estilo de comunicación. Y entonces, esto es importantísimo entenderlo porque no quiere decir que si a veces comunicas de una manera asertiva, pasiva, ahorita te voy a explicar cada uno de los estilos, pero no quiere decir que si comunicas de esa manera, eres de esa manera, sino Correcto. son ciertas formas de comunicar en ciertos contextos. Y todos, todas podemos comunicar de alguna u otra manera. Entonces existen 4 formas de comunicar. Ujú. La primera es la manera pasiva, la segunda es la manera agresiva y la tercera es la manera que mucha gente, esta forma de comunicar, hay gente que no la entiende como una forma en sí misma, para mí sí lo es, que es la pasivo-agresiva. Muy importante conocerla porque es de las más peligrosas, Ya nos platicó Íñigo algo el otro día. de lo pasivo-agresivo. Bueno, pues eso es lo que él dice. Y la cuarta es la asertiva. Entonces, te explico un poco de cada una de ellas. Ujú. La comunicación pasiva es cuando tú decides que la otra persona importa más que tú. Ok. En el momento en el que tú estás decidiendo que la otra persona va primero que tú, toda tu actitud, toda tu comunicación, todo lo que empiezas a hacer es una manera pasiva. ¿Y qué es lo que pasa con esta forma de comunicación? Es que te dejas que pasen cosas, que no alzas la voz, que no pones límites, porque todo lo que haces es centrado en la otra persona. Tú importas menos. El segundo estilo de comunicación es la comunicación agresiva y va completamente del otro Opuesto. lado. Si el pasivo es, El pasivo, o sea, puede ser también que tú aceptes algo de lo que te están comunicando y que cedas o algo por el estilo y que no sepas comunicar que no quieres o no tiene nada que ver. bueno, puedes ceder en muchas cosas, pero puedes ceder desde una manera asertiva. No Ujú. significa lo pasivo. Lo importante que entender en lo pasivo es que tú decides que tú no importas, Que tú eres menos. que tú eres menos y que la otra persona importa más. Entonces, todo lo que haces bajo esa actitud es justo una actitud pasiva. Y lo que genera es que, pues obviamente acabas diciendo que sí a todo, no confrontas problemas, que justamente platicábamos de lo difícil que es confrontar Sí. problemas. Y eso es lo que pasa con lo pasivo. Tú importas menos que la otra persona. Al ratito vamos a platicar de algunos De ejemplos algunos para ejemplos ponerlo en específicos, práctica. sí. Ujú. El segundo estilo se va al otro extremo, que es lo agresivo. Y Ujú. muchas veces la gente piensa que comunicar de una manera agresiva es solamente gritar o decir groserías. Y no es cierto. Puedes estar comunicando de una manera agresiva sin decir una sola grosería o sin alzar la voz. Es una cuestión de Puede ser actitud, sarcástico, puede ser, ¿no? totalmente. Ahora, Ujú. ¿qué es lo que pasa con los agresivos? Piensan que ellos importan más que las otras personas. Entonces su comunicación pues es bastante controladora, dan muchísimas órdenes y les gusta que las cosas sucedan como ellos quieren en todo momento. Y además pues justo no llegan a acuerdos, ¿no? Porque importan más ellos que las otras personas. Y el pasivo agresivo es esta combinación entre lo agresivo y lo pasivo que se vuelve bien peligrosa porque la actitud de un pasivo agresivo es esta, es si yo no importo, tú tampoco importas. Ok. Entonces, todos perdemos. Ahí estás fregado, ¿no? Nos Sí, hundimos todos. exacto. Y lo que pasa con estas personas o con este estilo de comunicación es que lo único que hace es provocar. Todo el tiempo está provocando. Son estos estilos y estos comentarios de cosas que no parecen que dijeron nada malo, Ujú. pero la manera en la que lo están diciendo es fuertísima. Te pongo un ejemplo. Es como si yo llegara y te dijera, ay, ¿sigues enojado por lo de ayer? Ya que se te pase, ¿no? Ajá. Eso es algo súper pasivo-agresivo, porque es, ya sigues enojado, yo estoy muy fresh y me importa que ya no estés enojado, pero la manera en la que lo estoy diciendo es no validando lo que estás sintiendo. Y el cuarto estilo, Déjame, te platico una anécdota relacionada que ahorita me acordé de eso y también es un tema de comunicación. Hace muchos, muchos años, estaba mi primo en su casa y estaba haciendo la tarea y pues su novia estaba en su cuarto, ¿no? Eh, la novia estaba de un lado del cuarto y él estaba del otro lado del cuarto.
Y entonces, llega mi tío y ve, digo, la puerta estaba abierta y le dice, oye, ¿qué hace aquí, no? No, 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 pues se tiene que bajar, que no sé qué. Y mi primo agarra y le dice, bájale, pero bájale al volumen, ¿no? Para que no te... Y mi tío entendió como de bájale, ¿no? Tranquilízate. Baja. No, hombre. Entonces me acordé de Oye, ese ejemplo. estás diciendo un punto importantísimo de de la comunicación, que es lo que haces habla tan fuerte que no Ujú, se escucha lo que dices. ujú. Y esto quiere decir que la manera en la que nos movemos, en la que nos comportamos, con una mirada, con un ademán, con un gesto, yo puedo decir mucho más. El body O- language, famoso body exacto. El language, ¿no? lenguaje corporal grita, grita nuestra comunicación. Entonces, ahorita que estabas diciendo este ejemplo, claro, cuando esta persona dijo, bájale, pues de bájale. O sea, estás muy alterado, bájale. Como el lenguaje Sí, corporal sí, 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 sí. habló mucho más de lo que quería decir, ¿no? Sí, sí, sí. Y el cuarto estilo de comunicación es justo a lo que todas y todos en esta vida queremos llegar, que es la comunicación asertiva. Y que justamente, así como en los otros, tú importas menos, la otra persona importa más, lo que busca la comunicación asertiva es yo importo, pero tú importas también. Ujú, Y ahí es donde está la clave. Por eso un estilo de comunicación asertivo siempre es mucho, mucho más como orientado hacia llegar a acuerdos, a conciliar las cosas, porque siempre está presente la idea de me tengo que cuidar, pero también eres importante tú. sí. Y esa es la idea. Digo, se me hace algo tan interesante porque ahorita que estabas hablando estaba pensando, ¿no? ¿Cómo lo aplicas en todo? En el trabajo, con tu esposa, bueno, con tu pareja, con tus Con tus hijos, amigos. con tus amigos, y te das cuenta de una cantidad de problemas que hay por Ujú. la mala comunicación, porque muchas veces sí hay comunicación, pero no es asertiva, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y también eso es parte también de lo que yo busco con todo lo que hago, que es que la gente solo sea consciente de cómo está comunicando. Ujú, Empieza desde la conciencia. Y creo también que aquí hay algo bien, bien interesante que decirle a la gente, que es, no te sientas mal si no sabes comunicar. Nadie te lo enseñó. sí, Nadie nos enseñó a decir las cosas. Entonces se vale decir, ok, no tengo idea cómo decir algo, tal vez me pude haber ahorrado muchos problemas, pero ya sé que se puede aprender, es una herramienta, así que voy a cambiarlo y voy a mejorarlo. sí. El otro día que platicamos te comentaba, ¿no? A mí particularmente, la comunicación, cuando hay un tema que pueda ser de conflicto, me cuesta muchísimo trabajo y eso pues, es heredado, ¿no? Porque mi papá es igual en la parte de la comunicación, el body language. Ujú. Fíjate lo chistoso, ¿no? Y esto lo dedujo mi mamá. Cuando le dices algo a mi papá que no le gusta, le hace así. Entonces ya automáticamente sabes que lo que le dijiste no le pareció, ¿no? A Paulina, mi hija, cuando le preguntas algo que la pone medio incómoda, hace así como un bostezo. Y luego Marcela dice que yo cuando le quiero decir algo que no sé cómo decirle y que estoy así, que estoy sentado, me agarro el calcetín. Ya te empiezas a... Aquí todos los trapitos sucios al sol en este Exacto. podcast. Pero es muy curioso y lo que muchas veces sucede es que por evitar el conflicto, Ujú, em, digo, lo evitas de alguna forma, digo, puede ser en el trabajo, con un colega o con alguien más, pues lo evades, lo evades, lo evades. Y si hay algo que tú crees que debes de comunicar por no comunicarlo correctamente o simplemente por evadirlo, ujú. pues es una bomba de tiempo, ¿no? Claro, Y lo que puede se va haciendo suceder peor, se va es que haciendo peor. después lo vas a comunicar de manera errónea, De manera de agresiva manera agresiva. o pasivo-agresiva, que ese sería la peor situación. Porque, Exacto. en mi opinión, esto ya es muy personal, a veces mejor que seas agresivo y listo, porque el pasivo-agresivo te deja a la mitad. Es Ujú, esta gente que provoca justamente porque no quiere incomodar a la gente,
pero lo dice de una manera como indirecta, sarcástica, y entonces se vuelve un tema. Y me llama la atención que dices como, a mí me cuesta mucho trabajo enfrentar el conflicto, a ti y al 90% de la gente. Sí. Es el peor miedo de las personas, pero ¿por qué crees tú que nos cuesta trabajo afrontar el conflicto? Pues para no tener un problema, para pues estar en paz, ¿no? Claro, pero, por ejemplo, si tienes cualquier otro problema, si se te poncha la llanta del coche, es un problema, ¿estamos de acuerdo? Sí. Nadie quiere que se le ponche la llanta del coche, pero está sucediendo. Tienes algo que hacer al respecto, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sabes qué hacer, sabes cómo actuar. No estás contento de tener que cambiar la llanta del coche, pero sabes Muchas qué veces hacer. por la reacción, ¿no? O Ujú. sea, la reacción de la otra persona, si lo digo, cómo lo digo, si le va a caer bien, si no le va a caer bien. Claro, Porque pasa muchas veces inclusive con, con tus hijos, ¿no? Oye, hay algo que no le quieres decir, pero si le dices, ¿cómo le dices? Para claro. tampoco no herir susceptibilidades o que Sí. lo tome de una manera errónea. Eh, y, Sí, pero da miedo. yo sí creo que hay personalidades, como también te platicaba el otro día que aquí entrevistamos a Andrea Vargas, que se especializa en el tema de enneagrama. Sí, Y dentro de las personalidades de la gente, pues hay gente que dice, pues, o sea, yo lo digo como va, a lo y mejor es agresivo sí. o pasivo-agresivo, pero le vale gorro, Lo que si pase le cae después. bien al otro o no, y lo Sí, dice, ¿no? sí, Y luego hay gente que no, pues como tú también decías, ¿no? Oye, no, por favorcito, te pido que sí, sí. un cafecito, pero no te vaya a Claro, porque molestar, ¿no? nos da tanto miedo incomodar a la otra persona que preferimos no hacerlo, pero volvemos a lo mismo. Eso es algo muy pasivo porque estamos pensando la otra persona es más importante, por lo tanto, no incomodo a la otra persona y entonces yo no afronto el conflicto. Pero lo importante de esto, a lo que quiero llegar, es que no afrontamos el conflicto porque no tenemos las herramientas para afrontarlo. Ujú, Y por eso me dedico a lo que me dedico. Porque si se te poncha una llanta, tú, aunque dé flojera, o aunque estés enojado que eso sucedió, o aunque pueden pasar muchas cosas después de que cambies esa llanta, lo haces porque tienes las herramientas para hacerlo. ujú. No te quedas sentado llorando en el coche. Y eso es lo que pasa con el conflicto o en general con la comunicación. Lo que me he dado cuenta a lo largo de mi vida profesional es que la gente está dejando de hacer cosas por miedo a no saber cómo comunicar. Ujú, Entonces hay gente que no se sube a ese escenario a hablar de sus ideas, hay gente que no afronta los conflictos, hay gente que no contesta el teléfono solamente por miedo a comunicar, correcto. porque no nos dieron las herramientas para hacerlo. Y digo, a fin de cuentas, pues esa es tu especialidad, ¿no? Sí, ¿Cómo fuiste encontrando este camino? O sea, ¿cómo llegaste a decir, a esto me quiero dedicar? pues es interesante esa pregunta porque en mi caso específico no hay como algo que me haya hecho decir, ok, por aquí, esto es, como el parteaguas que te dice, tienes que dedicarte a esto, la señal divina. No, en mi caso fue una cosa más de ir viviendo esta suma de experiencias, de darme cuenta en qué soy buena, cómo le sumas a la gente Ujú, y a lo largo que conforme fui viviendo, me fui dando cuenta que la gente me pedía consejos de comunicación. ujú, La gente me hablaba y me decía, oye, ¿cómo? Hace ratito te contaba esto, ¿no? Porque la gente no lo cree, pero cuesta mucho trabajo cuando quieres dejar a tu psicóloga o cuando quieres dejar de ir al nutriólogo o a la nutrióloga. Y la gente me hablaba y me decía, oye, quiero dejar de ir con mi psicóloga. ¿Qué le digo? Y para mí, digo, obviamente nunca es padre decirle a alguien que ya no quieres ir, pero para mí era muy sencillo. sí, La idea de qué le dices, bueno, le dices que ya no quieres. Y entonces empecé a dar consejos de comunicación. Empecé a ayudarle a la gente a escribir mensajes, a escribir discursos para bodas. Y de pronto dije, la gente no lo sabe hacer sí. Es que aparte también, digo, muchas veces es qué quieres comunicar, pero el cómo también es también. difícil, ¿no? Sí, Y hay gente que tras bambalinas es muy buena para hacer algo, inclusive un speech, sí, ¿no? O sea, puedes trabajar en un speech y demás y de maravilla.
Dice, a ver, dilo tú. No, 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 no. Qué miedo. Qué miedo, ¿no? Y, 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 y no es que no sepa no es que no sepa qué es lo que debe de decir, pero el tener el valor ¿Cómo? para hacerlo, muchas veces esas habilidades son difíciles y no son fáciles de desarrollar. Claro, O creo que no son tan fáciles de desarrollar. Para unos más más fácil que que otras, para otros, sí. ¿no? A mí me gusta pensar en la habilidad de la comunicación como la cocina, Ujú, porque mucha gente me pregunta que si es algo con lo que se nace o si es algo que se aprende. Y siempre contesto, es como cocinar. ujú, Hay gente, Germán, que nunca ha tomado una clase de cocina en su vida y abre el refrigerador y sabe perfecto qué ingredientes sacar, qué hacer, y es como si hubiera nacido con esa habilidad, con ese sazón. Sí, hay personas que saben cocinar, pero mm, también hay personas que no saben ni hacer una quesadilla y después de un tiempo tienen las ganas de aprender a cocinar. ¿Y qué hacen? Toman clases, se ponen a revisar en internet, ven videos, hacen algo para aprender. Y hay personas que no sabían cocinar que ahora saben cocinar perfectamente. Y eso es lo que es una habilidad. Claro que para gente va a ser más complicado y para gente va a ser mucho más sencillo, pero eso no significa que no lo puedas aprender. Y lo único que te da confianza en una habilidad es atreverte a hacerlo claro. y hacerlo repetidamente. ¿Y cómo le ayudas a la gente en un proceso de coaching? O sea, vamos a suponer que yo llego y te digo, no, dale, yo, hijos, es que soy malísimo para comunicar, me cuesta trabajo comunicarme con mi esposa, con mi jefe, con mis colegas, me tengo que desarrollar en eso porque si no me va a ir fatal. ¿Qué pasa? Es interesante porque mucha gente me pregunta cómo funcionan mis asesorías y realmente cada asesoría funciona distinto. Ok, ¿Por qué crees? porque cada quien es diferente. Cada persona es distinta y cada persona tiene un reto de comunicación distinto. Pero sí hay una metodología, la cual consiste en lo primero que yo haría contigo sería tener una Ujú, sesión de entrevista en la que me cuentes ciertos ejemplos de cosas que te pasan, que me platiques cuáles son tus miedos, qué sí sabes, qué no sabes. ujú. Y a partir de ese momento, lo que yo hago es crear una asesoría especialmente para ti, en la que a través de darte estas claves, hay ciertos conceptos que son pilares de la comunicación asertiva. Ujú. Esos conceptos aplican para todos, para todas, en todas las circunstancias. Ahora, la diferencia es cómo ¿Cuáles son esos pilares? ¿te los digo todos? Bueno, si son muchos, digo, un ejemplo, A ver, sí, no, un ejemplo, un ejemplo. te los voy diciendo. El primero es la conciencia y la responsabilidad. Ujú, Lo que dices, cómo lo dices y cómo haces sentir a la persona que se lo estás diciendo, depende de ti. ujú, Con que entiendas eso, ya tienes el primer pilar, conciencia y responsabilidad. Tienes que hacerte responsable de tu manera de comunicar. ujú. El segundo pilar, digo, no van en orden, pero te podría decir que es la perspectiva. Ok, Cada cabeza es un mundo. sí, totalmente. Y en el momento en el que entiendes eso, tu forma de comunicar y de enfrentar los conflictos cambia por completo. Lo más importante de este pilar es entender que no tienes que compartir la visión ni el mundo de la otra persona, pero tienes que comprender cuál es el Entender. mundo. ¿Has visto alguna vez una imagen que dos personas están señalando un número y de una perspectiva se ve como un 6 y de la otra perspectiva, por ejemplo, si aquí yo Sí. viera un 6, tú verías un Un 6, un 9 o 9? sí, sí, Exacto. sí, sí, aquí un 9. Estamos viendo lo mismo. Ujú, Pero yo lo veo desde mi perspectiva y tú lo ves desde tu perspectiva. La clave en la comunicación es entender la perspectiva del otro. Y ahí cambia por completo el chip. Otro pilar podría ser preguntar y pedir, las dos P's, importantísimas. Y esto me lleva así, si yo quisiera que te tatuaras algo para la próxima vez que vayas a comunicar o enfrentar algún conflicto, no asumas. ujú.
el peor enemigo de la comunicación asertiva es asumir. Asumir lo que la otra persona necesita, por lo que la otra persona está pasando, lo que siente. O, del otro lado, asumir que la otra persona sabe lo que necesitas. Ujú. Es, por ejemplo, yo podría ahorita ponerme a llorar y te podría decir, es que yo quería que me acompañaras a la fiesta. Y tú, es que nunca me lo dijiste. Sí, sí, sí. Oye, pide las cosas. Si me dices que quieres que te acompañe a la fiesta, tal vez yo pueda hacer algo por eso. Entonces, a veces asumimos que la otra persona puede pensar, puede saber lo que estamos pensando. Sí, sí, sí. Entonces, asumir es lo peor que puedes hacer de los dos lados. Y Hay unos chistes inclusive de que es lo que quiere decir la otra persona, y no sé si alguna vez lo has visto y demás, y no quiere decir que así sea, ¿no? Pero el genérico que el hombre es un poquito más práctico sí, que decir, oye, pues dime lo que estás pensando y demás, ¿no? Entonces, oye, ¿qué es lo que quiere decir, no? Si le dices a tu pareja, oye, puedo ir a tal lugar, ¿te molesta? Y el no o el sí, lo que quiere decir. Entonces sí, tienes que leer entre líneas de cuál es el o el haz lo que quieras. haz lo que quieras, Haz lo que exacto. quieras. Y la Exacto, persona hace lo que quería y al final hay un problema, ¿no? Porque no estás exacto. siendo claro. Me voy a acordar y lo voy a poner en algunos de los posts del significado de lo que quiere decir Sí. cuando te dicen haz lo que quieras. Exactamente. Que eso me lleva al último punto que te voy a compartir de los pilares, que es tienes que aclarar. Ujú, Otro de los enemigos de la comunicación asertiva es ser ambiguo o ambigua. ujú. El típico haz lo que quieras o tienes que ser más respetuoso. ¿Qué es ser respetuoso? Sí, Con los hijos, ¿no? Que platicábamos un poco de lo difícil que tal vez es tener una conversación con tus hijos. Pues es que tus hijos tienen un mundo completamente distinto al tuyo. Y si no aclaras lo que quieres, lo que necesitas como padre, entonces tus hijos tal vez están entendiendo otra cosa por completo. sí, muchas veces pasa con los hijos. Este, digo, yo tengo de todas las edades, ¿no? Tengo de 28, de 24, de 15, de 11 y de 9, No, ¿no? pues mundos completamente Totalmente distintos. distintos. Y por ejemplo, el de 15, ¿no? Que ya es fuerte, que si le empieza la fiesta, esto y demás, o sea, le dices no, ¿por qué no? ¿No? O sea, te dice, ¿por qué no? Le das una explicación y te dice, ¿pero por qué no? Te acabo de decir por qué no. Y bueno, no sales de ahí, ¿no? Entonces llega un momento que pues sí se convierte en, porque ya dije que no y se acabó, ¿no? Sí. Y sí, No es y fácil. qué difícil poner límites como papá. Ujú, Cuando, pues claro, eso obviamente es un conflicto, pero tienes que aprender la manera en la que pones límites. Y ahí te va un consejo bueno, que se aplica para todo. Pero en vez de decirle a la gente lo que no quieres que haga, dile lo que sí ok, quieres que haga. Entonces, vamos a un ejemplo imagínate que tu hijo no recoge su cuarto. Y entonces, normalmente lo que diríamos sería, no dejes tu cuarto tirado. y deja tu cuarto levantado, es Ajá, mejor. es mejor decirle, deja tu cuarto levantado. Es Ujú, mucho más claro. sí, Entonces, siempre hay que cambiar la instrucción o lo que pedimos a lo que sí quiero que hagas en esa una es relación de buena. pareja, ¿no? Y es que nunca me cuentas las cosas. Pues sí, te puedes quejar toda la vida de que no hace esto y no hace esto. Pide lo que sí quieres que Sí, haga. cuéntame. Ajá, Sí, me encantaría que pudieras tener más sí, hacer las confianza. cosas desde un punto de vista positivo en lugar de negativo creo que Exacto. es mucho Y mejor. no solamente, porque no me quiero poner esta banderita de todo positivo, y no es eso, simplemente es la gente le queda mucho más claro lo que sí a lo que no. No, aparte yo creo que en términos de ser receptivo, digo, ya es bastante trillado, ¿no? Pero Ujú. es como cuando te están haciendo un análisis y te dicen, ya no te dicen tus defectos, ¿no? Te dicen tus áreas de oportunidad, ¿no? O sea, ¿Cómo nos gusta hacer todo más bonito, no? exacto, es lo mismo, nada más que dicho de una forma más nice. Más bonita. Exacto. Pues sí, pero sí cambia la experiencia, Sí, ¿no?
Cuando Sí, te sí, dicen sí. en lo que puedes mejorar, cambia por completo tu actitud. Oye, ¿cómo te ha ayudado a ti la comunicación para encontrar tu definición de balance? Hablando de lo que aquí en Creciendo vemos principalmente que es el balance, platícanos un poco de eso. Pues sí, sí ha tenido todo que ver con con lo que me ha permitido sanar algunas relaciones, enfrentar algunos temas, acercarme con ciertas personas, alejarme también de algunas que no me hacen bien. Y es que la comunicación es mucho más profunda que solo expresar. Ujú, La comunicación tiene que empezar desde adentro, desde un ejercicio consciente. Si te fijas, todos los pilares que yo te acabo de decir no tienen nada que ver con cosas técnicas, sí. tienen que ver con una reflexión. Ujú, Y a mí la reflexión de la comunicación es lo que me ha cambiado la vida, porque me ha permitido ser mucho más empática, ser mucho más responsable, y no responsable de hacer la tarea, sino responsabilizarme de lo que hago y de lo que digo. Y eso me ha ayudado a tener un gran balance. En mi caso personal, la comunicación asertiva me permitió enfocarme en mis relaciones, ujú, porque yo empecé mi carrera profesional en la comunicación orientada hacia enseñarle a la gente a hablar en público y hacer presentaciones, y es algo que me encanta y lo sigo haciendo. Pero con el tiempo, conforme fui aprendiendo más de la comunicación, empecé a llegar a la comunicación asertiva. Y ahí dejé de enfocarme tanto en la parte profesional ujú. y en dar conferencias y no sé, crear contenido. Sí lo sigo haciendo, pero ahora me dedico también a sanar las relaciones personales. Se me hace padrísimo. Y definitivamente, digo, te pregunto el tema del balance porque en esta parte, sobre todo para dedicarte a esto de la comunicación, claramente se ve que eres una persona que te motiva, que te encanta lo que haces, o sea, te ves feliz cuando lo vas platicando, que te emociona, ¿no? Y evidentemente, pues para poder comunicarlo y para enseñarle a la gente, digo, es como si vas a un psicólogo y el psicólogo es un desastre, ¿no? Claro. Relaciones de pareja y pues se ha divorciado 9 veces el psicólogo, ¿no? Y dices, oye, digo, está bien Bueno. una, ¿no? Pero pues, ¿no? O el entrenador digo, te está recomendando esto para estar fit y mega pasado de peso, Y no ¿no? hay mucho No, fit ahí. entonces creo que el maestro, de alguna forma, predicar con el ejemplo es sumamente importante, ¿no? Y claramente Totalmente. se ve que lo haces bien. Platícanos un poco más de ti, tu vida personal, tus hábitos, qué es lo que haces todos los días, ¿a qué hora te despiertas? Soy muy tempranera, De sin 5 o'clock, no, ¿no? sin no tan No tempra es que se me tanto, olvida que hay un club de las de 5 de la las 5 mañana, de la entonces no soy mañana. tan tempranera. Yo ya estoy Mi por esas casi. ¿Sí? ¿Pero por Hoy a gusto o las por 5. obligación? Pues ni por gusto ni por obligación, simplemente me despierto y Ah, ya no me okey. puedo dormir, entonces Sí, por la adultez. exactamente. Pues a mí la adultez no es a las 5 de la mañana, pero sí, sin alarma, puedo despertarme a las 7:30 de la mañana. Mi Ujú, reloj biológico, 7:30 de la mañana abro los ojos, dependiendo si la noche anterior me fui de fiesta o no, pero sí, soy muy tempranera y soy mucho más productiva en las mañanas. okey. A mí ya pasan las 6 de la tarde y yo ya no soy tan productiva. Cuando tengo que quedarme trabajando en algo, yo sé que mejor toda la mañana más que en la tarde. En la tarde ya voy más de que a comer, a platicar con gente. ¿Cómo es un día? Pues sí, me levanto, hago ejercicio. Ujú, Para mí el ejercicio también es algo que me ayuda muchísimo a activarme. Creo que es una parte de mi rutina que me ha hecho mucho bien también, entonces también lo hago diario. Y, y trabajo sola, eso ujú. también es un gran reto. Trabajar sola, pues a veces sí necesitas un poco de contacto humano y también que otra persona pueda darte ese feedback dentro de tu trabajo. Entonces,
Mucho Bueno, de lo que hago en redes sociales a veces es ya decirle, con la inteligencia artificial a lo mejor puedes ser un amigo ahí igual, y me que puede te revisar coche. este mensaje. Pero sí, muchas veces me hace falta el contacto humano. En Ujú, redes sociales muchas veces digo en mi Instagram como, oigan, ayúdenme a decidir qué uso. Uso esto para esta presentación. Y, y nada, ¿y qué hago? Ah, por ejemplo, ¿qué hago para la comunicación, no? Que tiene que ver con la comunicación dentro de mis hábitos. Siempre estoy intentando leer al menos un libro, ujú. algo que no lo tengo que acabar en un día, pero siempre está presente un libro. Algo estoy leyendo antes de dormir o en algún momento, los fines de semana. Y siempre veo, esto es algo muy interesante, ubicas las TED Talks. Sí, claro, por supuesto. Bueno, yo veo TED Talks, pero no para aprender sobre la TED Talk, que también lo hago, pero lo veo por entretenimiento. Ok. Yo prefiero ver TED Talks a ver una serie. Sí, son muy padres, la verdad. Son increíbles y para mí es algo que eso me entretiene, ver a la gente hablar sobre sus ideas, sobre su pasión, es lo mejor que me puede pasar. Sí. Entonces veo muchísimo YouTube. Ujú. YouTube es mi mejor universidad Entonces ya me imagino, has de tener todos los fun facts de todo, de ¿no? todo. Sí, me sé, la verdad sí sé de muchas cosas porque justo intento, sé de todo un poco, Ujú. podríamos decirlo así. Qué padre. Y así es como también busco el balance, que es que para mí también, por eso este concepto y tu podcast resonó muchísimo conmigo, porque creo que si algo me define y la gente que me conoce podría avalarlo, es que siempre busco tener un balance en todo lo que hago. Qué padre. No, digo, aquí ya lo he comentado N cantidad de veces, pero creo que lo bonito es que cada quien encuentra su definición de balance. O Sí, sea, no hay una receta secreta que digan, si haces esto y esto y esto, vas a ser feliz, ¿no? Dependiendo la etapa de la vida en la que estás, claro, cómo estás, si tienes pareja, si no, si tienes hijos, en tu trabajo, cuánto tiempo le tienes que dedicar. Pero cuando hace clic, eh, pues estás realizado, ¿no? sí. Y, Y y yo sí estoy totalmente convencido que cuando encuentras ese balance, ese equilibrio, pues es lo que te hace ser una persona feliz, vivir de una manera feliz y alegre, claro, no como objetivo, sino en el momento, en el presente, ¿no? claro, el balance es lo que te permite, ¿no? Llegar Ujú. a tus objetivos. Yo lo veo así. Sí, Tener un balance en tu vida diaria hace que puedas ser mucho más productivo, te puedas divertir más. Me encanta lo que dices porque creo que el balance es algo dinámico, algo que totalmente. todo el tiempo está en constante cambio. Y si cambias, es como si estás malabareando aquí y de pronto te meten otra pelotita, pues tienes que encontrar ese ritmo para que todo suceda. Aparte, todo cambia. Sí, Entonces, si no cambias tú, porque pues cambias a fin de cuentas también, tu entorno cambia. Entonces te claro, tienes que adaptar y tienes que cambiar. claro. Sí, sí, que te quedas con la misma ecuación siempre, como los factores van cambiando, E- no, algo no va a dar en el resultado, ¿no? Exactamente. Antes de platicar de los diferentes ejemplos que comentamos, em, platícanos un poco este concepto de los soft skills, ¿no? Ujú, Cuando interesante, contratamos a sí. alguien, pues normalmente nos fijamos mucho en la parte técnica, ¿no? Los hard skills, que también hace su trabajo, cuál es la experiencia que tiene y demás. ¿Qué nos puedes decir sobre esta parte de los soft skills? Justo decías Decías algo de la inteligencia artificial Ujú. hace ratito y decías como, bueno, la inteligencia artificial puede ahí hacerte compañía o revisarte alguna cosa. Y yo me declaro fan de la inteligencia artificial, creo que tiene cosas súper valiosas, pero lo que no tiene la inteligencia artificial justamente son las soft skills, Ajá. que son las cosas que no son técnicas. Tú le puedes enseñar a la inteligencia artificial a hacer cosas. Si yo te doy esto, con esto tú haces esto y esto da un resultado. Perfecto, buenísimo. El problema es que los seres humanos no podemos vivir así nuestra vida, los retos constantes de la vida, La inteligencia la emocional, ¿no? inteligencia emocional también. Ujú. Y eso
es lo que hace que cada vez más la gente, los reclutadores, estén buscando a personas que tengan un perfil mucho más de soft skills que de hard skills. ¿Qué son hard skills? Para que la gente lo entienda, son todas las habilidades técnicas. Ujú. Y ya hay estudios que se han hecho con reclutadores que ya suben el porcentaje de hasta un 90%, va desde un 70 a 90%, que los reclutadores prefieren contratar a personas que tengan soft skills que hard skills. ¿Por qué? Porque los hard skills es algo que a final de cuentas se lo enseñas y listo, lo empieza a hacer. Las soft skills es algo que tarda mucho más tiempo una Mucho más persona tiempo en en desarrollar. aprender. Ujú. Y el mundo cada vez se está convirtiendo más en lo humano, se vuelve cada vez más humano y lo técnico lo puede hacer cualquier máquina. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos de la competencia? ¿Qué es lo que hace que no sé, un arquitecto, por ejemplo? ¿Qué es lo que hace que un arquitecto sea excelente en su trabajo? ¿Y qué es lo que hace que un arquitecto sea extraordinario? Imagínate que los dos técnicamente tienen la misma habilidad. Los soft skills. Sí. El trato con el cliente, la manera en la que trata al equipo, cómo se relaciona con otras personas, cómo vende sus proyectos. Pues sí, a fin de cuentas, los grandes líderes también es esa parte, Sí. ¿no? Las soft skills hoy en día siempre han sido importantes, pero hoy en día más que nunca. Sí, sí, de acuerdo. A ver, ahora sí va a estar divertido. Entrando a Vamos los a, ejemplos. Un ejemplo de pasivo-agresivo. pues sí, este que te decía, como por qué ay, ¿sigues enojado? Ajá. Pues como que ya se te podría pasar, ¿no? O no estuvo tan grave. Él no, por aquí ya se están riendo. Es que todo lo que diga a partir de este momento, o todos lo hemos dicho, o Ajá. a todos, o ayer tal vez te lo dijeron. No estuvo tan grave. A ver, ¿qué es lo pasivo-agresivo de esa frase? Justamente es esta idea de que no estás validando Ajá. que la otra persona, que para la otra persona sí estuvo grave. Sí, sí, sí. Entonces, estos comentarios son muy Y pasivo-agresivos. cuando hay una persona pasivo-agresiva, o sea, tú tratas con una persona pasivo-agresivo, ¿qué haces? O sea, ¿cómo lo manejas tú a la otra persona? Pues es complicado, pero ahí te va también. Todo lo que recomiendo siempre son a partir de principios que podamos aplicar. Entonces, lo que yo te diría es, imagínate si estás en un conflicto con una persona pasivo-agresiva y todo el tiempo te está echando comentarios pasivo-agresivos, es bien importante que no te enganches con lo que esa persona está diciendo. Por ejemplo, no estuvo tan grave. Normalmente, ¿cómo se empezaría a detonar el conflicto? Sí estuvo muy grave. Sí, sí, sí. O, ¿Cómo que no estuvo? ¿cómo que no? Baboso. ¿Cómo que no estuvo muy grave? Estuvo gravísimo. Y entonces Ajá. el problema se vuelve de eso que acaba de decir. Entonces, no te enganches con eso que está diciendo. Intenta sacar la conversación a lo que es verdaderamente importante. Ujú. Entonces, no estuvo tan grave. Ok, no estuvo tan grave. Y dices, pues es algo que tal vez tú puedas pensar, pero a mí me hizo sentir tal y tal y tal y tal. ¿Sí? Entonces, no te enganchas con el no estuvo tan grave, sino que lo sacas a lo que verdaderamente es lo importante. ¿Cómo decirle a alguien que cambie algo? Se lo dice. Pero digo, para que no lo tome mal, ¿no? Me gusta esa pregunta y te la voy a contestar desde una manera más como hacia el feedback en Ok. general, ¿no? Puede ser que tu pareja haga algo que te importa, que te esté haciendo daño o que no te gusta, o un compañero de trabajo lo está haciendo. En general, si das feedback, ahorita que decías las áreas de oportunidad, Exacto. siempre, Germán, empezar por lo bueno, Ujú. siempre. Si Ok. yo quiero decirte que algo no estás haciendo bien, pues tengo que empezar diciéndote por lo que sí estás haciendo bien y lo maravilloso que haces. Y entonces puedes decir, no sé, por ejemplo, pongamos un ejemplo de algo que quieres que alguien cambie. Dime un ejemplo específico.
alguna actitud, ¿no? Alguna forma de ser que dices, oye, no me gusta tu modo, ¿no? Ok, pero vamos a aterrizarlo porque justo todos los consejos siempre tienen que ser como en un contexto específico. Imagínate que tu pareja no te está ayudando a lavar los platos, ¿no? Y Ujú. tú quieres que lave los platos, que el fregadero está lleno de... Sí, le regalas un delantal. Eso sería algo pasivo-agresivo, por ejemplo. Eso sería algo completamente pasivo-agresivo. ¿Cómo decirle a tu pareja que lave los platos? Ok. Empieza por decir en qué sí te ayuda o qué crees que sí suma a las dinámicas de la casa. Ajá. Oye, mi amor, cada vez que me encanta cuando vas al súper, tal vez, ¿no? Y me encanta que siempre traes cosas. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Por ejemplo, ahorita ya estás sonriendo porque, Sí, claro, eres sí. buenísimo yendo al súper. Perfecto. Y después hablar, a ver, ¿cómo es una persona desde tu punto de vista? Si tú quieres que alguien cambie, es ¿cómo sería una persona que sí lava los platos? Bueno, pues es una persona que tal vez es más consciente de la casa o, no sé, ponle el adjetivo que quieras. Y entonces, después de decir algo bueno, tienes que decir, y creo que en esta dinámica vendría bien ser mucho más conscientes. Y yo sé que tú eres súper consciente de todo lo que sucede. Ya te estoy convenciendo de lavar los platos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Para después llegar a pedirle que lave los platos. Pero falta algo muy importante. No solamente se trata de pedir, sino de recompensar, de dar Ujú. algo a cambio. O de preguntar, ¿qué necesitarías para El jabón. el delantal? A ver, Tal vez, otro, tal vez no te guste, tal vez no le otro. gusta el jabón, tal vez el jabón le hace Ajá. daño a las manitas. Ya ves lo importante que es preguntar. Sí. ¿Cómo decir que no? Eh, Porque ese es un tema Mm, que a muchísima gente le cuesta mucho trabajo, sí. ¿no? Y en todos los aspectos y en todas las edades, y por ejemplo, yo ahorita justamente con mi hijo de 15 años, ¿no? Es algo que yo lo trato de hacer, bueno, mi esposa y yo lo tratamos de hacer súper consciente, ¿no? La presión social que Ujú. hay. Entonces, bueno, sí, o el shot, ¿no? O el y demás, y el cómo saber decir que no. Es bien difícil, no te voy a mentir. Ujú, Es bien difícil enseñarle a la gente a decir que no, porque la única manera de decir que no es diciéndolo. ujú, No es como, por ejemplo, hay una estructura para que alguien cambie algo, yo te puedo decir los pasos. El decir que no tiene que empezar desde una decisión propia. ujú, La única manera en la que tú pongas límites es entendiendo que te estás cuidando. ujú. La gente que no sabe poner límites es porque no da valor a ellos, no se da valor a ellos mismos, a Mm, final de cuentas. sí, Si yo te pido que hay mucha gente, ¿no? ¿Puedes trabajar horas extras? Sí, claro que sí, sin problema. ¿Qué está pasando ahí? No estás dando el valor a tu tiempo. A mí me gusta siempre trabajar con la gente que le cuesta trabajo poner límites, no solamente decir que no, sino en general poner límites, trabajar este concepto de que decir que no puede ser positivo. sí, ¿Qué pasa cuando dices que no? Tal vez incomodas al otro, pero te das valor a ti. sí. Steve Jobs decía que, que está tan orgulloso de las cosas que ha hecho como de las cosas que decidió no hacer. Sí. Y eso es clave. Cuando entiendes que el no también te permite avanzar, crecer, mejorar, cuidarte, cambia por completo la manera en la que pones límites. Y fíjate que yo creo que muchas veces también el otro día que platicábamos, lo agradeces, ¿no? Muchas veces en México o en Latinoamérica nos cuesta más trabajo, ¿no? El decir que no, o de dar una cita o demás, y es lo que te decía aquí en México, el sí es quien sabe y el Y el- quién sabe es no, ¿no? O sea, ya tienes que empezar a leer entre líneas. Sí.
Y muchas veces agradeces cuando alguien de buena gana te dice no. O Claro. sea, no me interesa por esto y esto y esto, o ahorita no tengo tiempo, a lo mejor en un futuro. Yo, la verdad, sí lo agradezco. Todos tenemos nuestro ego que dices, Que oye, juega pues, ¿por ahí. qué no? Y demás. Pero si hay una explicación, eh, digo, lo tomas bien. Claro, y es tan importante saber lo que quieres, tanto como lo que no quieres. Sí, Y una vez que lo tienes claro, si algo, por ejemplo, no te funciona o algo no te hace bien o no, o no construye, no lo sé, ¿no? O decir que no a un negocio, ¿no? Te proponen un negocio y dices, no, esto no es para sí. mí. Y entenderlo es clave. Por eso, la verdad, no hay receta mágica para decir que no. No, y aparte está muy ligado, digo, hay diferentes temas. Hace ratito, iba a comentar y ahorita está ligado a lo que estamos diciendo, ¿no? En la parte de comunicación con tu pareja, a mí me pasaba muchas veces que llegaba de trabajar ya tarde a mi casa, ¿no? Y entonces Marcela me decía que quería ver un tema, lo que sea, ¿no? Organizar el viaje fulano de tal, o que si vamos a ver esto y demás, que implicaba algo de concentración y demás. Yo lo que quería era ya llegar a mi casa y, o sea, esa cajita ya la cerré, Sí, ya la guardé y ya la puse en un cajón y no quiero pensar, sí. ¿no? Este, y entonces, ya sabes, como que antes era como que, sí, luego lo vemos, Luego luego lo lo vemos. vemos. Y bueno, como que llega un momento, es que nunca quieres verlo, ¿no? Y llegamos como a un acuerdo. Yo le dije, lo que pasa es que cuando llego de trabajar, pues ya lo menos que quiero es empezar a ver pendientes contigo. Entonces ella se le ocurrió, me dice, bueno, dame una cita. O sea, una cita de dedícame tiempo, ¿no? Lo programa. Sí, Órale, perfecto. agéndalo. Lo Ajá. vemos tal día a las 7 de la noche, ¿no? O sea, porque yo soy mucho que como a las 8 de la noche porque si no, no acabas, ¿no? Entonces, a las 8 de la noche, yo soy de 8 a 8 y a las 8 de la noche ya como que esa cajita la guardo y pues nos funcionó perfecto. Entonces, cuando es un tema que involucra que le dedique tiempo a una cuestión específica de algún proyecto que tengamos en común, esa parte a mí me ha ayudado mucho. Y voy a rescatar esto que hizo tu esposa porque creo que es de las cosas más asertivas que alguien puede hacer. Un aplauso para tu esposa, que es entender lo que tú necesitas. Sí, Ella, ¿por qué crees que te propuso que sea en una cita? Porque ella sabía que para ti iba a ser mucho más sencillo hablar de ese tema en ese momento. sí, Y entonces cuando entiendes, esta es la mejor enseñanza de que cuando entiendes el mundo de la otra persona, eres empático con la otra persona, puedes llegar a cosas más asertivas. sí. Pues se me hace padrísimo. Hay muchísimos más ejemplos que podríamos platicar. em, Pero pues Pero pues ya no tenemos tiempo. en otra ocasión los vamos a platicar. ¿Dónde te ves en 10 años en este ámbito de la comunicación? Bueno, Bueno, como persona, buena no pregunta. necesariamente tiene que ser en la comunicación. Son de estas preguntas como, como de, dime quién eres, que te sacan de... Ajá, Y ya se me había dicho que lo preguntas, pero en 10 años. No me gusta mucho futurear. ujú, No futureo mucho porque eso me mantiene muy presente en lo que estoy haciendo, pero me veo llevando lo que hago a otro nivel, en el sentido de que hoy en día, por ejemplo, capacito gente, doy cursos, doy capacitaciones en empresas, doy herramientas a personas uno a uno. A mí me gustaría en un futuro no tan lejano empezar a hacerlo de manera masiva, dar conferencias, poder llegar a más personas. Creo, tal vez esto es un sueño, pero creo fielmente en que todo el mundo merece la oportunidad de aprender a comunicar ujú. y quiero que todo el mundo aprenda a hacerlo. Entonces me veo hablándole al mundo de este mensaje y ayudándole a la gente Qué padre, a hacerlo. qué padre.
Y probablemente algo combinado con la inteligencia artificial, ¿por qué no? Hay que aprovecharlo, por Sí, supuesto. sí, la comunicación. Hoy en día creo que una gran área de oportunidad de la áreas de oportunidad, ¿ves? Ajá. Área de oportunidad de la inteligencia artificial es la parte de la comunicación humana, más allá de que hables con un chatbot si tienes un problema. Pero fíjate qué curioso es justamente ayer o antier, estamos platicando, ahora saqué mucho, le voy a decir a Juan Pablo, mi hijo, que escuche este podcast porque fue muy mencionado el día de hoy. Eh, Nos echamos a toda la familia. y y justamente estaba diciéndole a Marcela, mi esposa, que llegó una circular del colegio que aguas si alguien usara el GPT porque entonces iba a ser un problema. Y yo me quedé como diciendo, a mí se me hace ridículo, o sea, que en la educación te limiten herramientas que hay, lo deberían de llevar más bien al siguiente nivel. Exacto. O sea, es decir, si antes te exigían esto, pues ahora te van a exigir esto porque tienes esas herramientas que te Claro. ayudan y pues, las tienes que usar. O sea, ni modo que no las vas a usar cuando todo va a ser alrededor de eso. Totalmente. Y acabas de tocar uno de los puntos con los que más trabajo en mis cursos y en mis capacitaciones. Las herramientas existen. Sí, El secreto está en cómo las usas. sí. La inteligencia artificial puede llevar nuestra comunicación, nuestra educación, todo al otro nivel. Y en vez de prohibirla, tenemos que entender cómo utilizarla para, para ahorrarnos procesos, pero también para hacerlo mejor. Ujú. Y yo no dudo, ya en 10 años platicaremos, espero que platiquemos antes, pero en 10 años no dudo que yo tenga o esté desarrollando algo que tenga que ver con la inteligencia artificial, pero desde un lado humano, Padrísimo. sin perder de vista todos estos principios de los que platicamos hoy. Si te quedara un año de vida con salud, ¿qué harías en ese año? Comer. Yo, Germán, todo lo pienso alrededor de la comida. Ay, qué ¿Para qué padre. trabajo? Para poder comer, para poder ir a restaurantes deliciosos. Sí, la verdad, siendo la más sincera del mundo, la verdad es que en ese año yo creo que haría un tour gastronómico por, por todo Eres el mundo. foodie. Soy Por- muy foodie, soy muy foodie. Antes de que mucha gente fuera foodie, que haya todos estos videitos, para mí la comida es una experiencia en sí misma y me encanta. Así que comería. Próximamente voy a entrevistar a Marco Beteta y son algunos de los temas. Me acordé ahorita que estabas Pues mencionando. Qué padre. Digo, a mí, en lo particular, el tema de los viajes y la comida, no nada más por comer, sino la experiencia alrededor de toda la comida, se me hace algo espectacular. es increíble, es Qué padre. increíble. Pues sí, Pues Dalia, te felicito por lo que estás haciendo. Estuvo gracias. padrísima la plática y pues trabajemos. Ya te decía que yo creo que, digo, conmigo en lo personal, en mis áreas de oportunidad, pero tengo un par de candidatos que creo que les puedes ayudar Que muchísimo, tienen muchas áreas de que oportunidad. tienen un Ya, poco más de áreas de y luego me oportunidad. tocará hablar con la familia a ver qué tienen que decir sobre ti, porque ya hablaste mucho Exacto, de tu exacto. familia. Bueno, es el poder del micrófono, ¿no? Ex- Exacto. Muy Pues sí, bien. un gusto estar aquí y feliz de poder transmitir este mensaje con la gente y ojalá tomemos responsabilidad de nuestra comunicación y aprendamos a hacerlo mejor. ¿Tus redes dónde te podemos encontrar? Con mi nombre, Dalia Berman, en Instagram es donde más Buenísimo. estoy presente y en TikTok ahí me estoy medio resistiendo, pero Poco ya a hablaremos poco. en 10 años. Exacto. Si lo prohibieron o no. Sí, exacto, ya Exacto. lo averiguaremos. Muy bien. Pues Gracias, muchas Germán. gracias.